Bueno, a pedido del público, vamos a pedirle qué es lo que hizo, cómo se entiende lo que hizo Sergio Massa en los Estados Unidos con toda esta visita al fondo y demás, al doctor Héctor Giuliano, que recordamos estuvo en Pompilar. Su conferencia duró algo más de 1 hora, pero estuvo 3, porque la gente no lo dejaba ir con una pregunta y más preguntas y más preguntas, ¿no? Pero no solamente eso. Yo tengo que decir, como yo andaba ahí y escuchaba, la satisfacción de la gente. No es fácil, son temas económicos, ¿viste? Son temas medio áridos, medio difíciles. Sin embargo, la gente comentaban, conversaban. Siguió durante un largo rato. Seguro. Doctor Giuliano, el gusto de escucharlo nuevamente. ¿Cómo va? Buen día. Igualmente, Claudio, y no me acuerdo, perdón, Analía. La edad del Alzheimer de la señora. ¿Cómo es su nombre? No se preocupe, Analía. Analía, perdón. Piensa en Analía Gadé. ¿Cómo? Piensa en Analía Gadé. ¿Se acuerda? La actriz, sí, de otros tiempos. Bueno, me alegro por los comentarios que usted me hacen que haya tenido llegada, porque uno a veces le interesa el retorno. A mí me impresionó muy bien el auditorio, el lugar, la organización que tienen ustedes allí, y así que desde ya cuenten con mi colaboración, pero también yo como expositor tengo la duda de cuál es el retorno, cuál es la llegada a la gente, porque volvemos siempre a la famosa frase de Scalabrini Ortiz, ¿no? Que decía, dice, cuando usted y eso lo decía en la década del 50, o sea, hace tiempo, ¿no? Dice, cuando usted a un economista le pregunta algo y usted no lo entiende, hágaselo repetir y despacito. Y si aún así no lo entiende es porque lo están estafando, ¿no? Es decir, no hay nada, no hay ningún secreto en economía que no pueda ser explicado. Bien. Si no lo podemos explicar es porque nos falta información, que es el problema que estamos viviendo ahora, porque, a ver, el superministro de Economía, Massa, después de haber estado más de una semana, ¿no? Una semana íntegra en Washington y en Houston, está llegando hoy al país. Vamos a ver de qué nos enteramos, porque hasta ahora lo único que tenemos como informaciones son noticias de agenda y trascendidos de las entrevistas que él tuvo. Uh-huh. Yo, por ejemplo, no, sin tomar posición a priori, se ponderó, recibió todo tipo de elogios en Houston de las grandes multinacionales de petróleo occidentales, no había ni la rusa ni la china. Sí, Chevron, entre otras. Sí, Chevron, Total, etcétera, y sobre todo Chevron, donde estaba pendiente todo el negociado de Vaca Muerta. O sea, pero más allá de los elogios de superficie, no sabemos qué es lo que se pactó. Ahora, a mí lo que me sorprende es lo siguiente. Se dice, el ministro Massa llevó un plan económico, el ministro Massa llevó un plan energético. Bueno, bienvenido, pero no lo conocemos acá, ¿verdad? Se supone que primero lo tendría que haber explicitado acá, cuál era el plan energético, y después llevado a Houston, porque si no, no sabemos si Massa fue a llevar un programa o a recibirlo. ¿Me explico? Porque con las multinacionales de petróleo hay que tener mucho cuidado, porque esto es histórico en la Argentina. Usted dice, o al menos eso entiendo, que a Massa le dieron la partitura de cómo tiene que presentar incluso hasta el presupuesto. Sí, en principio, aunque no quiero salirme de mi encuadramiento, no puedo afirmar algo de lo que no tengo pruebas, pero tal como veo las cosas, él fue a recibir instrucciones, porque esto del cumplimiento a rajatabla del acuerdo con el Fondo Monetario no es que el país fue a llevar sus proyecciones, sino que le recordaron cuáles eran los compromisos que el país tiene que cumplir. En paralelo, justamente, se entrevista con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y llama la atención que Janet Yellen le dice a Massa, según los trascendidos periodísticos, así que no sabemos en qué término habrá sido la conversación real, le dice que bueno, que espera que la Argentina haga las reformas necesarias para poder cumplir el acuerdo con el fondo. Caramba,
Eso es mucho. O sea, le están pidiendo las reformas estructurales que hasta ahora el gobierno retaseaba. Guzmán había mantenido la posición de que los acuerdos con el fondo no implicaban reformas estructurales. Ahora resulta que no, que se está negociando reformas estructurales. Se habla de haber conseguido unos 4.100 millones de dólares, pero también se entiende que ese dinero es un asiento contable porque vuelve a manos de quienes nos los prestaron. Exacto, exacto. El mecanismo es así, para los oyentes. El mecanismo es este. Macri firmó un acuerdo con el fondo que se materializó por unos 45.000 millones de dólares que el Fondo Monetario prestó. Un préstamo sumamente controvertible porque fue utilizado en su mayoría para financiar fuga de capitales, dejó endeudado el país sin capacidad de repago, se hizo violando el propio estatuto del Fondo Monetario, pero la cuestión es que el Congreso de la Nación Argentina, en marzo de este año, con mayoría abrumadora del oficialismo y de la oposición, que en este caso es la oposición del gobierno que firmó el acuerdo, el Congreso de la Nación Argentina, siguiendo exigencias del fondo, le validó ese acuerdo de stand-by que había firmado. Es decir, la política estuvo de acuerdo ahí. Es claro, toda la clase política, oficialismo y oposición. La Cámpora, la veintena de diputados de la Cámpora hizo un amago, una finta de despegarse, justamente para no quedar firmando el proyecto, pero sin fuerza ni argumentación. Máximo Kirchner ni siquiera estuvo presente en el debate. Entonces, quiere decir que, bueno, yo dejo hacer. La cuestión es que ahora la Argentina tiene un acuerdo internacional con el fondo, ratificado por el Congreso, que establece este mecanismo. El mecanismo es el siguiente. Yo, Argentina, gobierno argentino, Estado argentino, porque ya es el Congreso de la Nación, he ratificado el acuerdo de Macri como válido. Le debo al fondo 45.000 millones de dólares. Que entre paréntesis la suma sigue subiendo, porque sigue subiendo por intereses. Y al fondo se le pagan solamente al fondo unos 1.000 millones de dólares de intereses anuales. Eso se gatillan del bolsillo del Estado, ¿no? Ahora bien, ¿qué se estableció? Durante 30 meses, el fondo le va a ir prestando a la Argentina la plata que la Argentina, como usted decía, necesita para pagarle las cuotas al fondo. ¿Con qué fondos lo hace eso? Con un programa de facilidades extendidas a 10 años. Dicho en buen romance, lo que se paga ahora se lo refinancia hasta el año 2034. Quiere decir que hasta el año 2034 la Argentina queda sujeta a este mecanismo. Es decir, no pagamos nada de capital, pateamos la pelota para adelante. Exacto, exacto. Lo que el stand-by de Macri se paga para dejar cumplido la formalidad contable y legal de que el acuerdo se aceptó, que nadie puede levantar un dedo sobre la legitimidad de ese acuerdo, que nadie puede impugnar el destino de esos fondos, pero como la Argentina no tiene un dólar partido por la mitad, entonces ¿qué hace? Pide un nuevo préstamo al fondo y el fondo le dice, bueno, yo durante estos 3 años hasta el 2024, ¿no?, le voy desembolsando cuotas del orden de los 4.000 millones por trimestre, a medida que usted va cumpliendo las metas que acordó con nosotros. Si usted no cumple las metas, le interrumpimos los fondos y usted caería en default. O sea, algo así como decir tener ahorcado al deudor, que por eso el gobierno y el ministro más está jurando, perjurando, reiterando de que... Le hago una pregunta tipo estadio de fútbol, para nada catedrática. ¿Nos tienen más agarraditos que antes entonces? Exacto, y mucho más. Para no utilizar expresiones impropias, ¿no? Nos tienen agarrados de los pies, de las manos y de otros lugares también, de tal manera que el condicionamiento que la Argentina tiene con el fondo, yo creo que es uno de los
peores se haya firmado. Bien. Uno de los peores acuerdos que se firmó con el fondo fue en su momento el acuerdo con Grecia. Recuerda cuando fue la crisis griega de Pero cómo no. 2011. Y después en el año 2014 con Ucrania, porque Ucrania estaba ahorcada con el fondo como la Argentina, con el mismo, con ella tiene el mismo problema que la Argentina, un mercado paralelo, etcétera, y también se le dio un préstamo extraordinario. En todos los casos, los préstamos fueron condicionales y, entre otras cosas, aparecen estas exigencias, las reformas estructurales, que se refieren fundamentalmente a 3 o 4 rubros. Primero, la reforma fiscal, reforma del Estado, es decir, baja del gasto público a rajatabla. Es decir, Massa viene con una tijera más grande. Exacto, incluyendo obras públicas. No nos olvidemos que el fondo ha cambiado su tradicional receta recesiva. La receta recesiva del fondo era algo así como decir que limitásemos nuestro crecimiento para poder tener disponibilidades para pagarle al fondo lo que el fondo nos prestaba. Ahora la nueva modalidad es la siguiente: se actúa a través de la inflación, porque a través de la inflación se va licuando el gasto público, es decir, bajan los salarios reales, bajan las jubilaciones y bajan los planes sociales. Quiere decir que salarios, jubilaciones y planes sociales aumentan menos que los precios. Usted me está diciendo que al Estado argentino, al gobierno, le conviene una inflación interesante para licuar, digamos, el pago de los salarios. Exacto, no solamente le conviene, sino que eso ya es una política institucional. La Argentina el año pasado, creo que no sé, lo he comentado con usted, otras personas, este año empezaron a patinar las cifras y por eso vino el apretón, el ajuste y el golpe financiero de junio. Pero el año pasado, gracias a la inflación, el gobierno recaudó un 84% más que el año precedente, que el 2020. Y el gasto público, en cambio, aumentó solo, entre comillas, solo el 50%. ¿Me explico? Eso por efecto de la inflación. Es decir, por el efecto de la inflación, yo voy licuando por depreciación, por salarios reales y jubilaciones, voy gastando menos, el 50%, y por ingresos, por IVA, por ganancias, por impuesto a los bienes personales, impuesto al cheque, voy recaudando más. Bien, quiere decir que este 90-100% de inflación proyectada, una locura, no es todo desborde, sino es parte de un plan también. Sí, que esté planeado o no, uno no lo puede afirmar, pero que es funcional a la receta de recesiva, sí, efectivamente. No le perjudica al gobierno. En la inflación del 100% le perjudica a la gente. ¿Y cómo se retroalimenta esa inflación? ¿Por qué? Y bueno, si usted aplica la política de que salarios, jubilaciones y planes sociales se van licuando porque la política es aumentarlo menos que los precios, es decir, que la famosa expresión de que los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera, ¿no? Ya tiene una brecha de perjuicio que paga el ciudadano, que paga el argentino medio, porque así es como se paga la deuda. Una de las cosas que yo trato de explicar siempre es cómo estos problemas de finanzas públicas le llegan al bolsillo de la gente. Le llegan así, le llegan porque su salario real o su jubilación real está perdiendo poder adquisitivo. Después, simultáneamente el gobierno está aplicando un tarifazo, que lo llama segmentación, pero es un tarifazo, cuya incidencia todavía no se conoce, porque como va a ser gradual y todavía las boletas no empezaron a llegar, pero hay especulaciones de que el tarifazo va a implicar en esta primera etapa un aumento de un 40% promedio de las tarifas.
de electricidad, gas y agua. Ahora, ¿no? Juliano, para sintetizar todo esto, lo que la gente debe esperar del regreso del superministro Massa a la Argentina es una profundización del ajuste. Sí, eso yo diría declaradamente sí, porque por las aseveraciones que el mismo ministro hizo, y además por un detalle, el día 15, que es el jueves, 15 o 16, el gobierno tiene que presentar el proyecto de ley del presupuesto del año 2023. Ahí se van a ver los números reales, ¿no? De ahí se va a poder saber un poco qué condicionamientos hubo. Por eso Massa viajó y estuvo una semana en Estados Unidos, justamente cuando se estaban definiendo las pautas del presupuesto. Bien. ¿No? Ni que ese presupuesto haya sido consultado y dependiente del fondo. La situación es muy grave porque pocas veces la Argentina ha estado metido en una encerrona de dependencia de los acuerdos con el fondo como hasta ahora. Esto se lo digo objetivamente, no porque esté ni a favor ni en contra del gobierno. Está clarísimo. Estoy analizando lo que ocurre. Y este asunto de las reformas estructurales es un interrogante, porque las reformas estructurales son la reforma laboral, la reforma jubilatoria y la reforma fiscal. Y sobre todo la reforma financiera, porque todo esto se paga ¿de qué manera? Subiendo la tasa de interés. Y ahora, apenas hoy o mañana se informe el coeficiente de inflación de agosto, que no bajaría del 6%, por eso la proyección anual del 100%, inmediatamente el Banco Central ya tiene preparado cuánto subir nuevamente la tasa de interés, y algunos especulan que del 70%, 69% anual ahora, puede subir 10 puntos más al 80. Muy bien. O sea, la estamos pagando con usura. Doctor Juliano, como siempre, muy gentil, muy amable. Le deseamos una buena jornada. Gracias, espero haberle sido útil. Pero y cómo gracias no. por llamar. Hasta cualquier momento. Adiós.